La última ponencia que vamos a dar en el día de hoy se titula Guerra en Ucrania, intereses de la invasión. Esta ponencia está elaborada por los escritores y miembros del Ateneo, Antonio Prima Manzano, Soledad Urnes Casañal, Ana María Lorenzo Gracia y Manuel Vélez González como coordinador de la ponencia. Adelante. Bueno, pues ya digo que voy a intentar hacer una intervención pues no igual que la de esta mañana, pero en fin tendremos que tratar algunos temas concomitantes, es decir, cercanos. Entonces yo había dividido la intervención en tres partes. Primero una introducción, es decir, una especie de teoría del saber sobre qué es una guerra, en qué consiste y si sirve para algo o no sirve para nada. Luego había un cuerpo central en lo que he escrito, que es sobre la historia de Rusia, que es lo que coincide con la otra conferencia, en donde pues he ido desarrollando, sobre todo hemos ido desarrollando, para que no digan que hablo yo solo, pues algo así como una historia de cómo Rusia se ha ido convirtiendo cada vez más en un país importante e imperialista y con una política imperialista, que eso es lo malo, vamos. Y ahí pues había apartados como el poderío de Rusia en el siglo XVII, el imperialismo ruso en el siglo XIX, la alianza franco-rusa de esta época, la alianza anglo-japonesa. Luego había un tercer punto aquí que era Rusia y el colectivismo estatal, que va referido a la Revolución Rusa del año 1917. Y luego otro apartado, URSS frente a Alemania, que esto es de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente el dominio de la URSS desde el Elba al Pacífico. Y luego finalmente, pues bueno, cómo está últimamente la URSS, que es Rusia, no es la URSS, y el bloque soviético, con los cambios que se han producido a partir del año 1989, a partir sobre todo de Gorbachov, muy admirado en el extranjero, pero muy denostado allí en Rusia. Bueno, pero lo que voy a leer yo fundamentalmente, porque no puedo leer todo para ceñirme al tiempo, va a ser lo que yo he llamado aquí, lo siento por la palabra, peroratio sobre la guerra Rusia-Ucrania. Es decir, tenemos una serie de datos sobre cómo ha funcionado la guerra, cuáles son las motivaciones de esa guerra y cuál podría ser la solución final, lo que puede ocurrir al final. Bueno, pues primero una pequeñita introducción general sobre las guerras. Durante miles de años los gobiernos y los militares han estudiado la guerra y la han convertido en un área de investigación. Por otro lado, la humanidad siempre ha temido la guerra y rehuido sus horrores, aunque ha corrido siempre hacia ella con una cierta emoción y aventura, es decir, que tenía un cierto atractivo la guerra. No es sorprendente esto último, pues los militares nos salvan de los enemigos o consiguen cosas de valor, como tierras, dinero y otros tipos de riquezas. En realidad requieren recibir la gratitud por el regalo. El resultado de una guerra nos obliga a reflexionar intensamente sobre cuál es nuestro modo de vida ideal, si el basado en la disciplina, la virtud o la devoción a una causa. Aunque muchos creen que el ideal del soldado no es lo mejor para vivir, ese ideal nos ayuda a ser mejores y sirve de inspiración para un modo de vida más responsable. Esta es la parte positiva que también la tiene, Y otra cuestión aparentemente contradictoria. La guerra hace hervir la olla del progreso, como se ha demostrado en múltiples conflictos, agudiza la imaginación, recompensa la aplicación del ingenio y la solución de problemas básicos, solo por no hablar del tema como que Marte y Venus, dicho indirectamente, suelen presentarse juntos, es decir, que también hay bastantes violaciones en una guerra. Y bueno, ¿por qué estalla una guerra? Hay que decir que una guerra no es nunca completamente inevitable, que siempre hay una confrontación subyacente, fraguada a lo largo de la historia, y también ocurre que la paciencia se va agotando en todos los combatientes. Pero hay más causas que llevan a un conflicto y que debemos comentar. Freud decía que el hombre necesita la guerra para desembarazarse de la intolerable carga de la civilización. La alternativa a la guerra es la neurosis, tanto individual como de grupo, que puede volverse también intolerablemente destructiva.
Las personas no pueden actuar indefinidamente como seres civilizados. Deberían tener una vía de escape para ser más estables psicológicamente, pero este escape es cruel, ya que los sueños no bastan y se necesita una acción real. Bueno, y voy a resumir la introducción. Como el aprendiz de brujo, pues no, digamos que no esperaban, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que la guerra fuera tan horrible ni que durara tanto tiempo, que es lo que está pasando en parte con esta. Eso es lo que siempre suele suceder, aunque tendemos a olvidarlo. Al final todo el mundo desea que la guerra no hubiera empezado nunca, pero empezó porque bastantes quisieron que empezara. Y así ocurre que en la mayoría de las cosas, lo poco se desea y lo mucho agota. Putin ha aplicado otro principio procedente de los romanos. Si vis pacem, para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, aunque es posible que la guerra también se lo coma a él. Bueno, y esto como pequeñita introducción, y nos vamos a saltar el apartado histórico, por aquello de no coincidir con la otra intervención, y vamos directamente al final, que digamos que son las conclusiones de este escrito. Digamos lo que yo he llamado peroración sobre la guerra ruso-ucraniana en nuestros días. Bien, primero las claves del conflicto. Partimos de la base de que las guerras expansionistas no son propias del siglo XXI. Pensemos en el intento de apropiación por parte de Marruecos de la isla de Perejil, lo que se resolvió con la intervención de la Comunidad Económica Europea, defendiendo la situación inamovible del status quo. Hoy por hoy, en las instituciones internacionales se tiende a defender lo ya establecido sin grandes cambios de territorios o de adscripciones. Lo contrario es hablar del pasado o de conceptos virtuales basados en la religión o en políticas expansionistas. Lo que ocurrió en el pasado es mejor no revivirlo ni imitarlo, porque desde luego en este caso no era mejor del pasado. A ello se une que en el siglo XXI están ocurriendo casos y cosas verdaderamente catastróficas, como es esta guerra de Ucrania, que se puede unir al cambio climático, al calor que hemos tenido este verano, o al COVID-19 que hemos padecido hace poco. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué esta guerra y con qué fin? ¿Por qué Rusia ha ido en contra de un país casi indefenso pero resistente? Ya hemos comentado a través de la historia, aunque no lo he leído, que es un problema que viene de tiempos pasados y relacionado con la constitución de Rusia como nación, aparte de la política imperialista que luego comentaremos. Ucrania ya había dependido de Polonia y se incorporó a Rusia en el año 1722. Después de la Revolución de 1917, se constituyó en república, que fue reconocida por el Tratado de Riga de 1921 entre Rusia y Polonia. La República de Ucrania es soviética, con una constitución semejante a la de Rusia y otras naciones federadas. Con ella forma parte de la CEI, la llamada Comunidad de Estados Independientes, formada a partir de la época de Gorbachov. Con Rusia le une la raza aria, la religión ortodoxa y en parte la política. Ha habido cambios evidentes a lo largo del siglo anterior, como en la religión, que pasó de depender del zar a depender del gobierno, que se ha convertido en Rusia y en Ucrania en republicano con formas democráticas, aparentemente democráticas. Putin pretende que se le pague en rublos para no perder valor monetario. También pretende que se pierda el nacionalismo en Ucrania, definido por su oposición a Rusia. Puede ser esta una obsesión de Putin que lo incita a regresar a los tiempos de la Guerra Fría, aunque ahora la ha convertido en caliente, con el resultado de un genocidio de la población ucraniana y un deseo inagotable de acabar con su nación. Otro temor de Putin es que Ucrania se una a la OTAN, con las consecuencias de pérdida de poder e influencia de Rusia que eso supone. La política del país siempre ha ido en contra de esta situación. La unión de más naciones producirá un incremento de poder de la OTAN inasumible después de la desmembración de la URSS en el año 1992.
Tal vez se hubiera evitado el conflicto si se hubiera integrado a Ucrania en la OTAN rápidamente, nada más solicitarlo Viktor Yushchenko en el año 2008. Ahora Putin está intentando doblegar a Zelensky para que se convierta en un país neutral, ya que hay muchos intereses creados entre Rusia y Ucrania. El 24 de febrero quedará como una fecha para la historia, en la que Rusia atacó a Ucrania, empezando así una guerra cruda e inexplicable, asociada a miles de muertos entre países soviéticos y occidentales. Muchos se preguntan, ¿por qué Putin tiene tanto interés en Ucrania? En realidad, como muy bien defiende, son un mismo pueblo, y lo que pretende Putin es recuperar el estado perdido tiempo atrás, ya que formó parte de la Unión Soviética hasta su disolución más o menos alrededor del año 1991, aunque la fecha fue 1992. Desde el punto de vista de Moscú, Bielorrusia, Rusia y Ucrania son un mismo pueblo a pesar de las independencias. Rusia considera que se le ha robado territorio desde 1922 y Putin piensa que Occidente quiere crear en Ucrania una especie de anti-Rusia, creando una barrera con Europa. Cuando Rusia se independizó en el año 1991, la Unión Soviética se disolvió rápidamente porque sus líderes no podían concebirla sin Ucrania. Si Ucrania se integrara en la OTAN, Rusia quedaría mucho más pequeña, perdiendo fronteras. De ahí la lucha de Putin para hundirla, apoderándose del país. Todo se puede reducir a una competencia entre Estados Unidos y Rusia por controlar Europa del Este con el control geoestratégico como telón de fondo. En este marco no es baladí la función del gas como elemento dominante en la economía, que nos va a hacer sufrir restricciones también a través de la electricidad y nos va a cambiar nuestro medio de vida. Otra cuestión importante sobre la que no se ha tratado es la importancia de los laboratorios secretos de armas biológicas que posee Ucrania y que pueden relacionarse con el COVID-19 y las guerras biológicas del futuro. Son muchos los intereses que hay en el mundo y que no están claros. Nos podemos preguntar si hasta los laboratorios tienen algo que ver en esta guerra. Lo fundamental es conseguir entre todos que finalice y no las ganancias que se puedan producir en unas entidades privadas que manejan grandes cifras de dinero, lo que constituye el cáncer de la sociedad actual y del mundo actual. Bueno, y un segundo apartado en estas conclusiones es la inculpación de Rusia. El ataque indiscriminado afectando a militares y civiles es algo que despierta rechazo en cualquier mente sana y sensata. También provoca rechazo la ocultación de la verdad por parte de Rusia, diciendo que se trataba de unas simples maniobras militares y que no era ni una invasión ni una guerra. Rusia ha lapidado todo el prestigio de que podía gozar ante la población del mundo en general. Indirectamente se ha pretendido justificar acciones execrables que han sumido en el dolor y la muerte a un país independiente con la excusa de la ayuda a los prorrusos. Se trata de algo irracional por los medios bélicos empleados para ello, muy lejos de cualquier fórmula democrática o de acuerdo. La triste realidad estriba en que Ucrania no ha dejado de ser una economía clave que representaba ganancias pingües para la extinta Unión Soviética por sus ricas reservas agrícolas y de recursos naturales. Tiene carbón, petróleo, gas natural, minerales metálicos y no metálicos, manganeso, titanio, uranio y grafito, entre otros. Se considera que tiene el 5% de los recursos naturales de todo el mundo y todo es muy goloso para gente sin escrúpulos dispuestas a lo que sea necesario. A todo lo dicho, hemos de recordar que Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de cereales como maíz, trigo o cebada, en época romana era España, y también de aceite de girasol, y es en estos productos en los que más se deja sentir el desabastecimiento, sea en Europa o en otras partes del mundo. En el orden estratégico, aparte de ser uno de los países más extensos de Europa, su salida al mar lo convierte en un lugar privilegiado en el contexto de la OTAN ante Rusia, especialmente por el Mar Negro.
Posiblemente este motivo es el que ha propiciado la invasión, bombardeo y destrucción a la que está sometida la población, incluidos niños y ancianos. Tales tropelías se tendrán que dilucidar en un futuro a través de tribunales de derechos humanos, así como el origen de las fosas humanas descubiertas en las ciudades recuperadas por el ejército de Ucrania. En pro de los derechos humanos es muy importante que los responsables no queden impunes, para que cunda el ejemplo y nos sirva para que de evidencia de que la guerra no es un campo de margaritas donde todo vale, incluidas las más reprobables atrocidades humanas. El tema se ha planteado con el petróleo y el gas ruso mediante una consideración aparte, una reestructuración en un nuevo orden mundial donde no existen bloques privativos y monopolizadores que dificulten la adquisición de energías, recursos, bienes y productos suficientes para abastecer nuestras propias necesidades, con el control, si cabe, del exceso en los precios. Esperemos que alguien convenza en esta escalada de David contra Goliat al ínclito señor Putin de que se ha de contener esta escalada de odio y destrucción para que podamos vivir en paz, libertad y progreso. Alea y acta est. Y luego ya, pues como final de esto, pues vamos a dar una serie de propuestas de solución, que espero no hacerlo muy largo. La muestra, propuestas de solución. La muestra está en las declaraciones de Zelensky. Existen posibilidades de advenimiento mediante un regreso a situaciones pretéritas. Cuando decimos que en esta guerra tenemos que vencer a la Rusia de Putin, son palabras de Zelensky, en realidad queremos decir que esperamos que la victoria propicie una evolución de los valores rusos similar a la que en décadas anteriores hemos experimentado. Para intentar entender por qué Ucrania es tan importante para Putin y el gigante ruso, hay que acudir, según los expertos, a una ampliada serie de intereses y razones que incluyen los económicos, estratégicos, geopolíticos, nacionalistas e históricos. Hay que entender un poco mejor de lo que se ha hecho hasta ahora la relación entre Rusia y Ucrania y remontarse al surgimiento histórico del Estado de Kiev en el siglo X, el primer estado eslavo oriental que tenía la capital ucraniana como centro. Esta situación del siglo IX al XIII ha sido esgrimida desde hace tiempo por Moscú para justificar su voluntad de expansión. Como hemos comentado, Putin considera a ucranianos y rusos un mismo pueblo y su misión divina o humana es restaurar la unidad perdida. En la época de la URSS ya la tuvieron al ser repúblicas socialistas soviéticas. Cuando se disolvió la Unión Soviética hacia 1991, se perdió toda esta relación. Pero sigue existiendo en el ánimo de la gente que un 17% de la población continúa considerándose rusa, y en algunas regiones el porcentaje es mucho mayor. 2 de cada 3 habitantes de Crimea se consideran rusos, y unos 200.000 del Donbass tienen el pasaporte de esta nacionalidad. El mismo Vladimir Putin ha expresado con claridad los intereses que tiene Rusia en Ucrania y los vínculos que atan a un país con otro, hasta el punto de que no lo considera del todo como otra nación. Entonces, según dice él, voy a enfatizarlo una vez más. Ucrania para nosotros no es un país vecino, es una parte integral de nuestra historia, cultura y espacio vital. ¿Por qué Rusia está atacando Ucrania? Putin también lo justifica a través de varias razones, en un discurso de finales de febrero de este año, corroborando lo que ya dijo en julio del 2021. En este caso declara, según ya hemos comentado, que bielorrusos, rusos y ucranianos son un mismo pueblo. Ucrania se ha visto beneficiada por Rusia y, siguiendo sus palabras, va a ser un Estado independiente que debería volver a las fronteras de 1922, ya que ha robado territorios desde entonces. Uno de sus mayores temores es que Occidente pretende transformar Ucrania en una antirrusia, en una especie de parapeto que actúe como barrera entre Rusia y Europa. Así, la principal pretensión es la de crear una zona de seguridad para protegerse de la expansión de la OTAN durante los últimos años.
Según Karaganov, la verdadera guerra es contra la expansión occidental. Rusia percibe que un país que está cerca de sus fronteras se está convirtiendo en una plataforma para una alianza militar amenazante. Así que todo esto tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y por lo tanto albergue misiles y tropas de esta alianza. Gerard Total, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Virginia, dice: cuando los rusos fueron atacados desde el oeste en la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue el territorio de Ucrania lo que los salvó. Tenían que recorrer más de 1000 millas, unos 1600 kilómetros, para llegar a Moscú. Se suma a la misma opinión George Friedman, fundador de la empresa de análisis y prospectiva internacional de Geopolitical Futures. Siento por mi pronunciación del inglés. Si Ucrania estuviese en manos de la OTAN, Moscú estaría quizá a 400 millas de distancia, unos 640 kilómetros. Así que Ucrania ha sido parte de lo que los ha salvado desde Napoleón en adelante. Es una zona de seguridad que deben tener. Dentro de este conflicto fronterizo se ubican los intereses estratégicos de Rusia para ampliar su influencia sobre el Mar Negro, limitado por Rusia, Ucrania, Georgia, etcétera, Bulgaria y Rumanía. En este campo de batalla dirimen Rusia y Estados Unidos su control de Europa del Este como en la Guerra Fría clásica. Así lo comenta Silvia Marcu, geógrafa del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, y añade: Crimea juega un papel clave ya que representa el centro de los intereses estratégicos de Rusia, y así asegura su influencia sobre dicha región y el Cáucaso. Si Europa del Este es una especie de pastel estratégico, el Mar Negro supone la guinda y ejemplifica. Una flota militar situada allí podría llegar rápidamente a las costas de Siria o de Israel. Podría asimismo enviar aviones hacia Rusia, Irán o el Oriente Medio. Si Ucrania... Un momento que ya me ahogo. Si Ucrania junto a Crimea se convierten a medio plazo, tal y como había ocurrido en Polonia o en Rumanía, en bastiones occidentales y anfitriones para la OTAN, entonces a Rusia se le cae todo el esquema de supremacía a nivel de seguridad. Además, el Mar Negro se transformaría por primera vez en un mar controlado por Occidente, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Turquía, como actores esenciales entre la OTAN y el mundo islámico, y con Rusia en una posición secundaria, añade la científica. Aparte del interés del choque de civilizaciones, de que han hablado varios, como destaca Pedro Baños, existen otros de corte económico. El caso del gas es determinante para el dominio de Rusia en el continente europeo, y lo que está claro es que España depende menos de Rusia, solo un 10% del suministro de gas frente a un 40% en el resto de Europa. También a Putin le conviene diversificar el suministro de gas para no pasar a depender totalmente del gasoducto ucraniano. Así lo analiza Olga Ramírez con la necesidad de poner en marcha el Nord Stream 2. Con eso, Rusia pretende aislar a Ucrania y dejarla sin gran parte de su poder negociador. Esta periodista, he dicho Olga Rodríguez, destaca el papel de Rusia y de Estados Unidos, ya que este último realiza un cerco militar a sus adversarios como Rusia y China. La verdad es que mientras no se resuelva esta confrontación subyacente entre grandes potencias, no podrá resolverse el tema de la guerra. Son grandes intereses geopolíticos los que la suscriben, lo que la convertirá probablemente en larga, una guerra de desgaste en la que no solo medran intereses nacionales, sino una larga lista de factores geopolíticos a los que nadie está dispuesto a renunciar. Moscú, por la defensa histórica de la Gran Rusia; Estados Unidos, por la defensa de su influjo y dominio a nivel mundial. Por todo ello hemos de afirmar que este conflicto tiene difícil solución, por lo menos una solución basada en el acuerdo, que no parece factible realmente, y que convertirá a Ucrania en una zona de tensión permanente al estilo de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, como en Vietnam, que en este caso se inclinó la balanza del lado soviético,
o como en Corea, donde la confrontación, digamos que ha quedado en tablas. Se trata de dos visiones muy diferentes de la vida, la cultura y la historia. Esperemos que el tiempo, eje y fin de todos los males o de los bienes, atempere y calme los ánimos y nos proporcione una salida al conflicto, aunque sea a largo plazo. Pues ya está. Pero no va a tardar demasiado. Muchas gracias. Ha estado muy bien la conferencia. Con esta ponencia damos fin a las ponencias de hoy en la Facultad de Valencia, de Derecho de la Facultad de Valencia. Vamos a entregar los diplomas a Antonio Prima. Y a los compañeros de la ponencia que no han venido, pues ya se los daremos llegar. Buenos días, queridos amigos. Es un gusto para mí estar junto a ustedes, tratando aquí mi trabajo, mi investigación sobre la salud mental, a la cual considero un debe fundamental para las comunidades mundiales. Y ese es el título que va a llevar mi trabajo. Vivimos en un mundo complejo, cambiante e inmediato, tal como decía el recientemente fallecido sociólogo Zygmunt Bauman, y nuestra generación tiene el privilegio o la mala suerte de habitar en sociedades líquidas donde todo se modifica con absoluta rapidez, muy especialmente los vínculos humanos. Varios sociólogos estudiosos del cambio social coinciden con esta afirmación. La vida se transforma con inaudita velocidad, todo parece ser necesario en un mismo momento. La espera en el espacio y tiempo que caracterizaba otras épocas ha desaparecido. El tema es, ¿está la mente humana preparada para esta forma de vida? Esos cambios tan abruptos, difícil de explicar, pero sin duda millones de personas del planeta estamos necesitando apoyo de profesionales con la finalidad de salvaguardar nuestra salud mental para poder adaptarnos concienzudamente a un mundo que lo caracteriza el riesgo y la incertidumbre. Esta investigación se refiere exactamente a ese asunto, a la importancia que tiene la salud mental en nuestro quehacer diario, sin límite de edad y sin clases sociales. ¿Pero estamos todos en condiciones de acceder a esa atención? Partamos de una premisa. No hay mejor dinero invertido que aquel empleado en una buena terapia psicológica, que nos ayude a adaptarnos al presente y a los cambios que sin duda son ya una realidad. El tema es si todos contamos con los recursos necesarios para acceder a dicha atención médica. Veremos qué dicen los especialistas. Concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud, institución mundial rectora en este tema, sostiene que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos, sin duda, para todos. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental. La capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo. La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para mejorar la salud del pueblo, o sea, de todos nosotros. Sin duda, coincide con lo que hemos sostenido en nuestro prólogo. La salud es un derecho prioritario que las comunidades deben tener en cuenta y favorecer en todo lo que sea posible. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico y social de una persona, y no solo la ausencia de enfermedad. Esta definición tomó cuerpo a partir de la década de los 50, cuando se constató que el bienestar humano trasciende a lo puramente físico. Por lo tanto, en el concepto de salud general se compone de el estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, el estado fisiológico de equilibrio, es decir, la alimentación, la perspectiva biológica y social,
es decir, relaciones familiares y hábitos. La Organización Mundial de la Salud está integrada por 192 Estados miembros y 2 miembros asociados, que se reúnen cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud para establecer las líneas de la actuación de los siguientes meses. España forma parte de la Organización Mundial de la Salud desde 1951 y trabaja en estrecha colaboración con la máxima autoridad sanitaria mundial. Participa de forma activa en los programas y desarrolla y coordina actividades de cooperación técnica, manteniendo una comunicación permanente entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la misión permanente de España en Ginebra. Uruguay, mi país, también es un colaborador pleno de la organización a través de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Agencia Internacional de Salud Pública en las Américas. Trabajamos con los países de la región, tratando de combatir enfermedades, preparar y responder a emergencias de salud, fortalecer los sistemas de salud y lograr el bienestar de nuestra población. Como oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, participamos en todos los ámbitos de la salud a nivel mundial, regional, nacional y local. Estamos presentes desde 1952. Queda claro entonces la importancia que tiene el derecho a la salud para la organización y para todos los pueblos. La Organización Mundial de la Salud define entonces, ahora sí, la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud entre 2007 y 2017, considera que el bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según la organización misma. La buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen ampliamente las dificultades y beneficien a su comunidad. La salud mental es fundamental para el desarrollo humano, pero queda un largo camino para recorrer hasta que se consiga que todas las personas logren acceder a ella. Quedan todavía muchos aspectos por resolver, como el descuido de los servicios y la atención a la salud mental, o las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales. Datos claves. Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales o intencionales. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y es 2 veces más frecuente en mujeres que hombres. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo sufren de depresión durante el embarazo o el puerperio. Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. En las Américas, la prevalencia de demencia en los adultos mayores más de 60 años oscila entre el 6,46% y el otro 0,48%. Las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años. Para los trastornos afectivos de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos graves y moderados, la mediana de la brecha de tratamiento es de 73,% en la región de las Américas, 47,2% en América del Norte y 77,9% en América Latina y el Caribe. La brecha para la esquizofrenia en América Latina es del 59,9%, para la depresión 73,9% y para el alcohol 85,1%. El gasto público mediano en salud mental en toda la región es apenas un 2% del presupuesto de salud y más del 60% de este dinero se destina a hospitales psiquiátricos. En un nuevo informe lanzado el viernes 17 de junio de 2022, tuvo lugar el lanzamiento del nuevo informe de la salud mental de la OMS, quien exhortó a las instancias decisorias y defensores de la salud mental a fomentar los compromisos y la adopción de medidas para cambiar actitudes, actuaciones y planteamientos en su examen más completo sobre la salud mental en el mundo desde principios de siglos. En un detallado trabajo, la Organización Mundial de la Salud ofrece un plan maestro a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental. Cabe destacar que en Uruguay el 10 de octubre se celebra el Día Nacional de la Salud Mental.
Datos que espantan. En 2019, casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo, estaban afectados por un trastorno mental. Los suicidios representaban más de 1 de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de 1 de cada 6 años vividos con discapacidad. Las personas con trastornos mentales graves mueren de media de 10 a 20 años antes que la población general, la mayoría de las veces por enfermedades físicas prevenibles. Los abusos sexuales en la infancia y el acoso por intimidación son importantes también causas de depresión. Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas que vivimos se encuentran entre las amenazas estructurales para la salud mental presentes en todo el mundo. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia del COVID-19, pero incluso antes de esta pandemia, solo un pequeño porcentaje de las personas que la necesitaban tenían acceso a atención de salud mental eficaz, asequible y de calidad. Por ejemplo, el 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben servicios de salud mental. Si bien en los países de ingresos altos, el 70% de las personas con psicosis reciben tratamiento, pero en los países de ingresos bajos, solo el 12% de las personas con psicosis reciben atención de salud mental. Por lo que respecta a la depresión, las lagunas en la cobertura de los servicios son amplias en todos los países, incluso en los de ingresos altos. Solo un tercio de las personas con depresión recibe cuidados de salud mental formales y se estima que el tratamiento contra la depresión mínimamente adecuado oscila entre el 23% en los países de ingresos altos, hasta el 3% en los países de ingresos bajos y medianos bajos. Creo que está todo dicho con esto. El director de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, señaló: todos conocemos a alguien afectado por trastornos mentales. La buena salud mental se traduce en buena salud física y este nuevo informe presenta argumentos convincentes para el cambio. Los vínculos indisolubles entre la salud mental y la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico significa que transformar las políticas y prácticas con respecto a la salud mental puede arrojar beneficios reales y considerables para las personas, las comunidades y los países de todo el mundo. La inversión en salud mental es una inversión en una vida y un futuro mejor para todos. Débora Kester, argentina, directora del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, insiste en el cambio. Todos los países tienen oportunidades de progresar correctamente hacia una mejor salud mental para su población, ya sea formulando políticas y legislaciones más sólidas sobre salud mental o introduciendo la salud mental en los seguros médicos, fomentando o fortaleciendo los servicios comunitarios de salud mental o integrando a esta en la atención general de la salud, las escuelas o los establecimientos penitenciarios. En el informe se incluyen muchos ejemplos que demuestran que los cambios estratégicos pueden aportar una mejora considerable. Según Amnistía Internacional, estudios de varios organismos señalan que la COVID-19 ha agravado enfermedades mentales preexistentes como Alzheimer, esquizofrenia, trastorno bipolar o trastornos de ansiedad y depresivos, al mismo tiempo que ha generado problemas de salud mental importantísimos. Las situaciones derivadas de 2 años de pandemias, marcados por el miedo, la incertidumbre, la muerte, el no poder despedir a los familiares como se merece, la falta de contacto social y las consecuencias económicas han impactado gravemente en nuestro bienestar emocional. Un estudio del Centro de Investigación Biomédico en Red de Salud Mental señala que durante el confinamiento un 65% de la población española mantuvo síntomas de ansiedad y cuadros depresivos. La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas de 2021 refleja que un 41,9% de las personas encuestadas han tenido problemas de sueño, han reconocido sentirse cansados o con pocas energías, incluso han sentido mucho o bastante miedo debido a morir a la COVID-19. Resumen de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental. En el mundo,
Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida y el 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. 450 millones de personas en todo el mundo se verán afectadas por un problema de salud mental que dificultará gravemente su vida. En España, cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Según Amnistía Internacional, en España hay una media de 6 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, 3 veces menos que la media de la Unión Europea, y solo el 60% de los hospitales públicos cuenta con atención psicológica. Unos datos que muestran que los países no están invirtiendo los recursos suficientes para que la población reciba una atención en salud mental responsable y adecuada. Latinoamérica. Aproximadamente el 5% de los adultos de Latinoamérica tienen depresión, aunque pocos reciben tratamiento. Lamentablemente, mi país, Uruguay, tiene actualmente una tasa de suicidio de 20,6 cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de América, junto con la que registran Cuba y las Guyanas. Este valor lo ubica por encima de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá. El portal de la Universidad de la República dialogó con Pablo Hey, docente investigador de UDELAR, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en el Uruguay, acerca de esta problemática. Conclusión. Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han suscrito el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013 y 2030, con la finalidad de mejorar esta afección. Los progresos parciales logrados en el último decenio demuestran que el cambio es posible, aunque estamos muy lejos de lograr la total efectividad. Con todo, el cambio no es lo bastante rápido y la salud mental sigue teniendo un historial de necesidad y desatención en el que 2 de cada 3 dólares del escaso gasto público en salud mental se asignan a hospitales psiquiátricos independientes más que a servicios de salud mental comunitarios, donde las personas reciben mejor atención. Durante decenios, la salud mental ha sido uno de los ámbitos de la salud pública más olvidados y recibió una parte ínfima de la atención y los recursos que necesita y merece. En el informe se insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental 2013-2020. En este se formulan varias recomendaciones de actuación que se agrupan en 3 vías de transformación centradas en cambiar las actitudes frente a la salud mental, dar respuesta a los riesgos para la salud mental y fortalecer los sistemas de atención a esta. Son los siguientes. Primero, profundizar en el valor y el compromiso que atribuimos a la salud mental. Segundo, reorganizar los entornos que influyen en esta, como los hogares, las comunidades, las escuelas, los lugares de trabajo, los servicios de atención, de salud o el medio natural. Quitarle la categoría de estigma. 3. Reforzar la atención de salud mental cambiando los lugares, modalidad. Los datos están hablando por sí solos. Es un problema muy grave a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud prevé que en 2030 la salud mental, una vez más repetimos, sea la primera causa de enfermedad en el mundo, y ya en 2020 denunció que los países solamente destinan el 2% en promedio de sus presupuestos sanitarios a atenderla. Un porcentaje insuficiente y personas que ofrecen y reciben atención a este tipo de salud. Como dijimos al comienzo, la salud mental es un derecho humano fundamental para una mejor convivencia humana. Ahora es el momento de prestarle la atención que merece antes que sea demasiado tarde. No lo olvidemos, la incertidumbre y riesgo que vivimos en la actualidad solo puede contenerse con mentes sanas y ágiles que puedan convivir junto a estas. Y para eso la salud mental debe ocupar un primer lugar en los asuntos sanitarios de todos los países del mundo. Esperemos entonces que esto se tenga en cuenta y que sigamos adelante cada vez más hacia un logro totalmente objetivo de este tan importante problema. Muchísimas gracias por atenderme. Soy Jaina Leoni desde Uruguay. Muchísimas gracias. Hasta muy prontito. Desde la fundación del Ateneo Blasco Ibáñez en el año 2004 hemos crecido mucho.
aquel momento éramos solamente la junta directiva y nadie más. Y hemos ido creciendo poco a poco hasta el punto de que somos ya 160, 161, por ahí andaremos, de socios. Tenemos socios por toda España e incluso también por algunos países de Latinoamérica. Por lo tanto, como se ha hecho necesaria una representación del Ateneo en distintas ciudades, hemos nombrado a varias personas socias que por su motivación, por su entrega y por su dedicación y por haber visto demostrada continuidad de que son capaces de llevarlo a cabo, se les ha nombrado delegados territoriales. No han venido todos, son 13, pero voy a nombrarlos a todos, pero entregaremos la pluma de plata, que no se la hemos entregado nunca ni les hemos dado los nombramientos, porque han sido nombrados hace 3 o 4 años, han ido siendo nombrados, están en la página web, en el apartado de delegados territoriales, pero nunca les habíamos dado el diploma que lo atestigua el nombramiento ni la plumita de plata. La pluma de plata sabéis que es un galardón que se otorga una única vez a cada persona. Puede ser porque haya ganado un premio literario o porque, por el motivo que ahora nos ocupa, son nombrados delegados territoriales. Tenemos 2 galardones importantes que son la pluma de plata y la pluma de oro. La pluma de oro es un galardón que hasta ahora hemos estado dándolo a las instituciones y no todos los años, simplemente de vez en cuando hemos creído que alguna institución o alguna personalidad relevante por el servicio prestado al Ateneo lo merecía. Pero este año, ya lo explicaré mañana, por las razones diversas que mañana diré, se ha concedido a una socia del Ateneo Blasco Ibáñez. Y esto quiere decir que se abre la puerta a que todos los socios que demuestren un servicio y un interés por el bien del Ateneo puedan ser candidatos a recibir este máximo galardón. Es una pluma de oro de 18 quilates y esta que vamos a entregar ahora es una pluma de plata de ley, está rodeada para evitar que se haga negra. Por lo tanto, vamos a ir llamando de uno en uno a los que estáis aquí, que sois 6. Después llamamos a don Alberto Requena Rodríguez. El nombramiento dice así: el Ateneo Blasco Ibáñez, reconociendo los méritos y actitudes que concurren en la persona de don Alberto Requena Rodríguez, le otorga el presente nombramiento como delegado territorial de Murcia, dado en Valencia el día 23 de septiembre de 2022. Firmado por la presidenta. Enhorabuena. Si quieres decir algo, estás en el... Muy breve, brevísimo. Cuando una persona forma parte de una colectividad, siempre recibe mucho más de lo que da, haga lo que haga. Y yo os agradezco haberos conocido, compartir con vosotros muchos momentos y espero que muchos más en el tiempo que nos queda. Consuelo Giner Tormo sí que es de reciente nombramiento, de ahora mismo, se la estoy nombrando. Y su nombramiento reza así: el Ateneo Blasco Ibáñez, reconociendo los méritos y actitudes que concurren en la persona de doña Consuelo Giner Tormo, le otorga el presente nombramiento como delegada territorial en Alicante, dado en Valencia el día 23 de septiembre de 2022. Firmado Isabel Oliver y Celestino Álvarez. Bueno,
Pues para mí es un gran honor recibir este nombramiento, además de una gran responsabilidad, porque, bueno, aunque yo vivo en Alicante, soy alicantina y no puedo participar en todas las actividades que organiza el Ateneo, las muchas actividades, pero estoy muy orgullosa de pertenecer a este Ateneo y de poder participar en algunas de las cosas. Y una de ellas es precisamente este encuentro sobre derechos humanos, que creo que ya llevo cuatro jornadas. Y también el libro que hacéis en Navidad y tantos otros. Entonces, bueno, no sé si voy a poder estar a la altura que os merecéis, pero muchísimas gracias por el nombramiento y estoy muy contenta. Gracias. Doña Norma González Peralta, su nombramiento reza así. El Ateneo Blasco Ibáñez, reconociendo los méritos y actitudes que concurren en la persona de doña Norma González Peralta, le otorga el presente nombramiento como delegada territorial de la Argentina, dado en Valencia el día 22 de septiembre de 2022. ¿Quieres decir algo? Bueno, estoy enormemente agradecida al Ateneo Blasco Ibáñez por todas las atenciones, por cómo nos tratan, por todas estas iniciativas que nos hacen grandes en la literatura y en la poesía. Hemos estado presenciando estos vínculos tan necesarios con América del Sur, haciendo estas antologías con Chile, con Perú y ahora con Bolivia. Entonces me encantaría que hiciéramos una antología con los escritores argentinos. Yo pertenezco a SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, con seccional Paraná, en Entre Ríos, y estarían ellos súper contentos, muy contentos de poder hacer cosas con nosotros. Hacemos encuentros virtuales, ese tipo de cosas. Y es que Isabel es muy grande. No hemos parado ni con la pandemia, porque hemos estado haciendo encuentros virtuales y nos ha llenado todo eso de gozo y de alegría. Muchísimas gracias, Isabel, por todo lo que haces por todos nosotros. Don Víctor Vázquez Vallarri, su nombramiento, como los demás, reza así. El Ateneo Blasco Ibáñez, reconociendo los méritos y aptitudes que concurren en la persona de don Víctor Vázquez Vallarri, le otorga el presente nombramiento como delegado territorial en Castellón de la Plana, dado en Valencia el día 23 de septiembre de 2022. Yo también. Gracias a todos por estar ahí, por ofrecernos la oportunidad de escucharnos, de conocernos más. Como delegado, el delegado comporta dos frentes, aquí la sede y la delegación. Desde Castellón yo quiero darte las gracias y daros las gracias a todos porque hemos abierto un cauce, un caudal efervescente, muy rico de cultura, de conocimiento y de poesía. Se ha abierto por primera vez y estamos recibiendo todos los dones que desde aquí impartís todos vosotros. Desde el punto de vista de aquí, de la sede, quiero decir que la propia sede, Isabel, has hecho una labor titánica. Es histórica y un día saldrá en los anales de la historia literaria de nuestra comunidad. Y quiero también resaltar pues ese arrimar el hombro, ese dejar la barca y dejar la mar y acercarse aquí de Tino y de todos los colaboradores que habéis ayudado a Isabel. Es muy grande, es una fuente inconcebible que quizá vosotros por estar aquí a lo mejor no apreciáis como aquellos que venimos de lejos y de otras tierras y que acudimos aquí a nutrirnos de estos alimentos que son los verdaderos alimentos terrestres, el conocimiento, la cultura y la literatura.
Para acabar, yo quiero deciros que yo entiendo la poesía como un don. Sí, como un don. Como un don que tenga todos los atributos y todas las virtudes. Y es más sutil, y mucho más sutil, que aquella brisa que en Valencia llegaba por las tardes y que llegaba el saludo del mar Mediterráneo para decirnos aquí estoy yo, y aquella brisa que llegaba de los huertos recién llegados de la huerta y del azar. Y yo quisiera, y quisiera, claro, que esa fuerza de aquella brisa tan sutil y tan penetrante arrancara de la luz la ilusión y vuestro talento para iluminar este tiempo inimaginable que nos han condenado a vivir. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haber encontrado en vosotros la amistad y el afecto y las ganas de volveros a ver a todos. Muchas gracias. Nuestra compañera Edna Aros Pensa, contacté con ella hace ya 4 años por mediación de Encarnación Sánchez Arenas, la persona acreedora de la Pluma de Oro. Y ella nos puso en contacto con Chile, a su vez Edna nos puso en contacto con Perú y a su vez Perú nos ha puesto en contacto con Bolivia. De ahí ha nacido esa trilogía de libros tan maravillosos de Chile, España por la igualdad, Perú, España por la igualdad y ahora Bolivia, España por la igualdad. Hemos tenido la aportación tanto del presidente de la Generalitat como del alcalde de Valencia, una fotografía, un escrito a modo de prólogo de cada uno, en cada uno de los libros. Por parte del otro lado de la otra orilla lo mismo, de los delegados de allí, de las altas personalidades, alcaldes, no sé allí qué nombre les dan, pero exactamente, gobernadores, los equivalentes aquí a los presidentes de Generalitat, aquí en el Ministerio de Cultura. De hecho, me nombraron a mí también, ahora lo dirá ella, y estamos muy agradecidos a estos encuentros que hemos iniciado con Perú, con Chile y ahora con Bolivia. Por eso Edna ha venido desde Chile, ha venido con una compañera desde Chile, con Sara. Les agradecemos mucho este enorme esfuerzo que han hecho para estar con nosotros y junto a nosotros. Voy a leer su nombramiento, que dice así. El Ateneo Blasco Ibáñez, reconociendo los méritos y actitudes que concurren en la persona de doña Edna Aros Pensa, le otorga el presente nombramiento como delegada territorial en Chile, dado en Valencia el día 23 de septiembre de 2023. Firmado Isabel Oliver y Celestino Álvarez, secretario y presidenta. ¿Se quiere decir algo? Creo que, buenas tardes. Hemos llegado otra vez a Valencia, lo hicimos en el año 99, justo antes de la pandemia. En aquella oportunidad hicimos la primera antología binacional Ateneo Blasco Ibáñez, Centro Cultural Comunitario de las ciudades de Valencia y Arica. Mi ciudad está en la frontera norte con Perú y Bolivia, por eso la cercanía de los dos países. Y estamos aislados de Chile, la ciudad más cerca está a 400 kilómetros y en medio del desierto de Atacama. Encontrar a Encarnación y llegar a la cuna de Isabel fue instantáneo. Fue una llamada y ya, y se hizo. Y ahí hay 20 escritores de mi ciudad, del desierto de Atacama, y otra veintena de escritores de aquí de Valencia y de Europa. Eso nos hizo llevar a mucho más.
me recuerdo que Isabel y se me olvidó Elena Vial estaban con sus pasajes para ir a un encuentro internacional de escritoras. Y esto fue en abril, cuando cerraron las fronteras, perdieron sus pasajes, perdimos nuestro encuentro. Iban a ser declaradas visitas ilustres. Espero que sea el año que viene cuando vayan al encuentro EID de escritoras, porque haremos el 15º encuentro de escritoras EID, Encuentro Internacional de Escritoras, en Arica, Chile. Así que las mujeres que quieran asistir, les haremos llegar las invitaciones para que puedan participar en estos encuentros. Y poco a poco fuimos haciendo cosas con Isabel, con la locura de mañana. Yo la llamaba a las 3 de mañana hora España y ella me llamaba a las 3:15 horas de la mañana de Chile. Así que nuestras conversaciones eran muy somnolientas, pero siempre muy locas, porque en una oportunidad nos tocó un recital yo estaba en la mitad del desierto, debajo de un algarrobo, buscando antenas. Fue imposible, pero eran locuras. El hecho de publicar a escritores de esta región nos señaló que Ateneo Blasco Ibáñez e Isabel eran nuestro aval, nuestro punto en la madre patria que nos otorgó el idioma. Nos quedaron las palabras, nos quedaron las palabras, nos quedaron los versos, nos quedó todo lo que es el lenguaje. Y hablando y conociendo en aquella época el alcalde de Camarones, que es una ciudad que tiene un pueblo, una región que tiene las momias más antiguas del mundo, declarada el año 2021. Son 3000 años más antiguas que las momias de Egipto. Es una cultura andina, una cultura diferente, una cultura migratoria, andante, caminante por el desierto. Y ahí están nuestras momias. Y si hay la primera persona de España que ha sido declarada embajadora de la cultura chinchorro el año 2021, es Isabel. Isabel fue declarada para Chile y el mundo, en este caso para España y el mundo, embajadora de la cultura de las momias más antiguas del mundo. Terminó el mandato del alcalde, hubieron elecciones, cambio de alcalde, y tenemos un nuevo alcalde en esa región, en ese municipio. Nosotros trabajamos con todos los municipios de la región. Para nosotros no hay excepciones porque necesitamos todos los municipios para poder llegar acá como lo hicimos, con apoyo del Estado, con apoyo de los municipios y con nuestros aportes, lógicamente. Entonces, el alcalde, te voy a leer, dice: señora Isabel Oliver González, presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez, embajadora para Chile y el mundo de la cultura chinchorro, las momias más antiguas del mundo, Valencia, España. Y esto te lo manda el señor alcalde Cristian Zavala Soto, que actual, que es un petroglifo de nuestros indígenas que tienen casi 10.000 años. Ponte de pie. Es una artesanía en barro, con los telares de la figura de esta imagen andina. Son las primeras escrituras que tiene nuestro continente, con los telares hechos por las mujeres andinas. Esta es parte del telar de alpaca o de llamo, así que ahí está, aquí, de nuestro país. Muchísimas gracias. Pues le das. Pero déjame terminar. El alcalde de Arica, comandado por todas partes, te mandó el llavero para que le abras la llave a nuestra próxima exposición, para traer una réplica de la momia de Chinchorro con un proceso de paneles, del proceso de momificación a esta universidad y al Ateneo Blasco Ibáñez el próximo año. Humildemente le solicitamos los espacios, la sala
y la invitación, como tú ya sabes, para presentar un proyecto y traer nuestros especialistas, nuestros artistas. Ellos nos recibieron con obras de teatro, nos recibieron en el año 2019 a un grupo grande y nos fuimos muy felices y muy contentos. Así que, pues nada, haremos las gestiones pertinentes para que así sea. Muchísimas gracias. Así que, muchas gracias. La última sesión, por favor, Sarita, ella te trae un regalo en nombre de plumas y tablas. Esta media accidentada, ¿puedes pasar por ella? Me estáis abrumando, ¿eh? Bueno, los vale. Nosotros hemos llegado a España y están llegando a toda América. Con mucho cariño de la organización nuestra, Plumas y Tablas, para ti. ¿Qué es? ¿Qué es? La tarta de cumpleaños, Isabel. Uy. Es un tejido macramé hecho, que están haciendo las mujeres de la región y entre ellos el taller de Sarita, que es ella la... Oye, qué interesante, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bonito. Esto es un recuerdo de la cultura de allí de Arica, claro que sí. Fantástico. Con imágenes y tejidos que se asemejan a todo. ¿Eso dónde se pone? ¿En la pared? En la pared, son murales. Son murales. Para la terraza. Ah, sí, claro que tiene que para la terraza. Y lo último. Muchas gracias. Uy, más todavía, madre mía. Me estáis abrumando, de verdad. Voy a aprovecharte, Muchas Laurita. Les presento a Laura Hernández, escritora, musicóloga, novelista, cuentista, poeta. Ella es de México. Y yo le pido que ustedes hagan el mismo enlace con México, que esta escritura está Chile, Perú, Bolivia y sumen México. Muy bien. Toda América. Y Argentina, Norma. Argentina. Argentina. Argentina, ¿no? Sí. Sí. Es para nosotros un placer establecer lazos de unión y de amistad entre los países latinoamericanos y España. Sois bienvenidas, ya estableceremos algo que podemos hacer conjuntamente, otro libro, por ejemplo, y bueno, ya te he dicho antes que si tenéis trabajos relacionados con los derechos humanos, que me los mandes para ponerlo en el libro este, que vamos a poner las ponencias de ahora y pondremos las que nos mandéis, a ver si podemos hacer un libro este año. Porque la idea sería de poder hacer ya, en vez de un libro cada 3 años, como venimos haciendo, hacer ya un libro cada año. A tener ya los trabajos de los alumnos y nosotros y algunos ponentes extranjeros que van de estos trabajos, sería fantástico. Muchas gracias, Isabel. Miembros del Ateneo Blasco Ibáñez y su movimiento Escritores por los Derechos Humanos. Estamos celebrando las 14 jornadas de escritores por los derechos humanos y en su segundo día vamos a establecer un hito. Todos sabéis que nuestra asociación concede 2 galardones. La Pluma de Plata a los acreedores de nuestros premios literarios y a personas o entidades que a juicio de la Junta Directiva lo merecen, como es el caso de ayer en la Facultad de Derecho, que impusimos la Pluma de Plata a 13 miembros delegados del Ateneo Blasco Ibáñez. El segundo galardón y máximo es la Pluma de Oro. Esta se ha concedido muy pocas veces en los 19 años de vida de nuestra asociación y siempre ha sido impuesta a altas personalidades del mundo de la literatura y dirigentes institucionales de nuestra comunidad valenciana para agradecer su interés y apoyo por nuestra identidad. Nuestra asociación ha crecido mucho desde aquel 24 de septiembre de hace 19 años en que la inauguración
fue hecha una asociación no funciona sin el empuje que otorgan sus miembros, y en el Ateneo, me enorgullece decirlo una vez más, todos, en diversa medida, estáis contribuyendo al reconocimiento alcanzado por nuestro trabajo, no solo en España, sino en los países de habla hispana. Y la chispa que encendió el motor de nuestra expansión a Latinoamérica no fue otra persona que la delegada del Ateneo Blasco Ibáñez en Jaén, Encarnación Sánchez Arenas. Que los seres humanos somos muchas veces contradictorios, lo sabemos. Que nuestra naturaleza está conformada por sentimientos múltiples, capaces de hacernos vacilar y sucumbir ante la zozobra y la adversidad, cada uno de nosotros lo hemos comprobado más de una vez. Sin embargo, todos tenemos valores que nos acompañan y ayudan a sobrellevar los grandes y pequeños baches que nos depara el devenir. La sensibilidad de esta mujer luchadora, trabajadora e incansable en todo cuanto se propone, hace que irradie un halo de adherencia a los principios que defiende y que al oír sus proposiciones nos contagiemos de su bondad y candidez. En Encarnación Sánchez Arenas se dan varias cualidades que son suyas por excelencia. Su generosidad. Siempre piensa en el beneficio que puede reportar al Ateneo en este o aquel proyecto de que es sabedora, o incluso que le han propuesto a ella misma y declina en favor del Ateneo. Su exquisita educación es otra de sus virtudes, que sin duda le abre muchos oídos y que la escuchan favorablemente. Su afán de superación, a pesar de estar aquejada de movilidad reducida, esta incansable buscadora de verdad se ha doctorado no hace mucho tiempo en literatura árabe, por lo que no hace falta decir que su compromiso con la defensa de los derechos humanos está más que demostrado. La conocí hace ya unos 5 años, cuando me solicitó afiliarse al Ateneo Blasco Ibáñez. Desde entonces, su servicio desinteresado a la causa de la literatura ateniense es admirable. Participa en todas las antologías que venimos haciendo. Cuando realizamos una sesión online, ella está presente leyéndonos sus composiciones. Su disposición la ha llevado a introducir al Ateneo Blasco Ibáñez y sus escritores pro derechos humanos en Dialnet. Siempre está pensando qué puede hacer para ayudar a que nuestra asociación triunfe sobremanera literariamente. Y es por esto y por su grandeza de ánimo, su tesón desmedido, su brillante capacidad de búsqueda de intereses principales para nuestra asociación, la que le hace acreedora del máximo galardón del Ateneo Blasco Ibáñez. Entre nuestros asociados hay destacados miembros acreedores de este reconocimiento que ya iremos entregando en años sucesivos, pero hemos valorado y ponderado que la primera asociada del Ateneo Blasco Ibáñez en tener la pluma de oro debía de ser en justicia Encarnación Sánchez Arenas. Como presidente de esta asociación es para mí un honor contar con personas tan valiosas a las que les doy efusivamente las gracias, y es un orgullo que entre ellas se encuentre nuestra compañera delegada de Jaén, Encarnación Sánchez Arenas, y desde ahora nuestra flamante pluma de oro. Enhorabuena. Un momento. Sí, es verdad. Bueno, cariño. También vamos a entregarle el reconocimiento como delegada de Jaén. Ya fue nombrada hace varios años. Lo que pasa es que no habíamos entregado nunca el nombramiento. Y ayer en la Facultad de Derecho lo hicimos. Pero ella no estaba, venía de viaje. Por ese motivo les voy a otorgar el nombramiento y la pluma de plata. Dice así: el Ateneo Blasco Ibáñez, reconociendo los méritos y actitudes que concurren en la persona de doña Encarnación Sánchez Arenas, le otorga el presente nombramiento como delegada territorial en Jaén,
dado en Valencia el día 23 de septiembre de 2022. Firmado Isabel Oliver, presidente, Celestino Álvarez Cienfuegos, secretario. Porque ha participado en las jornadas de escritores por derechos humanos, y como vuelvo a decir, ayer no estuvo, y le damos el diploma de su participación en la conferencia. Dice así: el Ateneo Blasco Ibáñez, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana le otorgan el presente diploma a doña Encarnación Sánchez Arenas como reconocimiento a su valiosa participación como ponente en las 14 jornadas de escritores por derechos humanos celebradas en Valencia el día 23 de septiembre de 2022, con la conferencia Guerra en Ucrania, antecedentes. Firmado Isabel Oliver, fundadora del movimiento Escritores por Derechos Humanos, Francisco Molina, director territorial de Presidencia, y Javier Palau, decano de la Facultad de Derecho. Y ahora finalmente le hacemos... Verá que la plumita no te la gustó. Mira, la plumita de plata. Tiene oro y plata. ¿Te vas con tantos galardones? La plumita de plata aquí, al lado de la otra. Yo voy a decir otra palabra. Y ahora toma tu platita y enhorabuena y que la disfrutes. Y vamos a escuchar unas palabras. Esta emotividad tan profunda que siento. Cuando me asocié al Ateneo Blasco Ibáñez, supe que no me iba a quedar muda. El testimonio de mi creatividad se vería publicado y materializado dentro de la visibilidad testimonial que nos permite la colección Algo que decir, que se consuma hasta ahora con sus 65 volúmenes. Escribir para dejar testimonio de ello y descubrir a mis compañeros u otros socios pudiendo leerlos y asumir otras coordenadas creativas producto de sus influencias y lecturas. Todo se ha consumado en una actitud plena de gozo, sobre todo a partir de los libros España-Chile por la igualdad y España-Perú por la igualdad, que nos hermanaba con la Asociación Plumas y Tablas de Arica, Chile, y la Asociación Centro de Escritoras Arequipa de Perú. Siendo también la eminente Isabel Oliver González la editora y directora de la colección Líderes de la Palabra, de la que hay 3 volúmenes, tuve la oportunidad de pertenecer al movimiento de escritores pro derechos humanos. Como apunta Isabel Oliver González en el capítulo titulado Los derechos humanos en el siglo XXI de su obra Derechos humanos y literatura, aportación del movimiento de escritores pro derechos humanos a la literatura social, la ONU no ha tenido criterios claros a la hora de ampliar sus Estados miembros, es decir, ha aceptado en su seno a países que no respetan los derechos humanos, anclados en un sistema medievalista que no sigue adecuadamente el programa de respeto a los diversos tratados. Es por esta noción crítica de la realidad por la que me decidí a trabajar conferencias que tuvieran que ver con los derechos humanos en los países árabes, al ser yo misma licenciada en Filología Árabe y haber recibido la formación de los eminentes doctores Caridad Ruiz de Almodóvar y Carmelo Pérez Beltrán dentro de los estudios de mi carrera universitaria. Me siento plenamente integrada en el Ateneo Blasco Ibáñez y como delegada provincial en Jaén
publico en el diario Jaén todos aquellos temas que son referente y actualidad para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos.